Hola, ¿qué tal? Hoy hablaré con ustedes sobre la educación y la cultura de paz. Una sociedad actual, como la vemos, pues tiene múltiples facetas, múltiples complicaciones. Entre lo que encontramos, pues que hay colapsos por ser una sociedad en donde hay mucho individualismo, donde encontramos muchos conflictos de diferentes índoles, donde hay desigualdades, que poco a poco hemos visto cómo han ido en aumento. Esto hace que las necesidades colectivas pues hayan ido en aumento también. Y tenemos ahora entonces una necesidad real de tener una ruta clara de futuro. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué queremos de la convivencia global, local, regional? ¿Cómo vamos a afrontar todas las crisis que tenemos actuales, como por ejemplo la alimentaria, la de salud, la financiera, la económica, la política? ¿Cómo nos vamos a plantear la supervivencia y la sustentabilidad? ¿Cómo vamos a planear nuestro futuro, tanto a corto como a mediano y a largo plazo? Tenemos que tener un enfoque común, tenemos que tener un rumbo. Y además necesitamos un sistema educativo que en su conjunto esté siendo parte de este mismo enfoque, es decir, que sociedad y sistema educativo tengamos una ruta clara y que todo el esfuerzo se vaya a ese punto. Es decir, si las personas queremos ir para un lado, pero el sistema educativo va para el otro, pues anulamos fuerzas. La idea es unir fuerzas, tanto las personas como las instituciones. ¿Para qué? Para que creemos este enfoque común de aprendizaje de toda la sociedad, para que podamos entonces crear cambios significativos en todos los niveles posibles. ¿A qué digo todos los niveles? Por ejemplo, en todos los niveles educativos. Es decir, que si vamos hacia un mismo rumbo, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en universidad, en todos los niveles educativos, tengamos algunos puntos que nos lleven hacia ese destino que vayamos previsto como escenario futuro más favorable para el país. Necesitamos poder crear ese destino donde confluyan todos los esfuerzos para que entonces podamos lograr tener una sociedad pacífica, una sociedad que sepa cómo vivir en dignidad, que tenga nociones de una vida en armonía consigo mismo cada persona y con los demás, buscando el buen vivir como una visión y una meta colectiva. Efectivamente en México pues se requiere ese rumbo con valores, que ese rumbo pueda guiar con esa visión a largo plazo para toma de decisiones nacionales que impacten en todo el sistema. No quiero decir que no hay esfuerzos y que no hay un trabajo ya hecho. Claro que lo hay. Claro que hay un esfuerzo de las instituciones por tener un rumbo, pero lo que hablo es que tenga la sociedad civil, hagamos sinergia con las instituciones. No pueden ir solas, necesita que la gente esté trabajando en la misma medida en que trabajan nuestras instituciones. Por ejemplo, de las medidas que hoy hay en agenda política, la incorporación de la cultura de paz es transversal en México. ANUYES en el año 2020 creó el Plan Nacional para integrar la cultura de la paz a la sociedad desde todas las instituciones de educación superior, con actividades que favorezcan esta socialización del concepto de cultura de paz a todo el alumnado de educación superior, por ejemplo en ANUYES. En otros niveles hay otros esfuerzos. El plan, digamos, es una primera etapa para generar en el país esta cultura de paz y que sea un tema que esté en todo el país, en todas las universidades y por lo tanto en los programas de estudio. Es importante que haya también acciones particulares en donde las personas podamos llevar estos conceptos a nuestra interacción humana cotidiana. ¿Cómo? Pues tenemos que aprenderlo, tenemos que enseñárselo a las personas. Esto va a llevar un tiempo.
Sin embargo, debemos de contar con elementos específicos que conformen lo que se va a entender en México cultura de paz. Si cultura de paz pueden ser muchas cosas, pero ¿qué de todo es lo que vamos a elegir para que sea lo que en este país esté llevando el ritmo? ¿Por qué? Porque cada país va teniendo sus procesos históricos que requieren ser atendidos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Colombia. Colombia, el concepto de paz implica muchas más cosas. Implica, por ejemplo, políticas de retorno de desplazados. Implica que el concepto de víctima que se había estado utilizando tuvo implicaciones y connotaciones negativas al final. Entonces ellos, por ejemplo, han estado cambiando lo que se conoce y el concepto de víctima. El perdón colectivo, por ejemplo, es parte de la cultura de paz en Colombia. Quizá las cosas que nosotros como país tenemos que atender y que requerimos observar pueden ser distintos. Entonces, de todo lo que hay disponible de cultura de paz, tenemos que elegir qué es lo que queremos para nuestra sociedad. Y sumarnos a las iniciativas, como les dije, como a la que mencioné de ANUYES, del gobierno federal, de universidades o de ONGs. Hay muchas ONGs trabajando. Tenemos que pensar en esto como en una educación disruptiva que genere cambios exponenciales, que creen un ambiente pacífico, una vida plena para cada uno de los mexicanos, con elementos que incorporen, por ejemplo, la dignidad, la armonía, el buen vivir, los valores, y adaptar todo esto a la idiosincrasia de cada región, al imaginario colectivo de la población. Se requiere incorporar estos valores de forma transversal en los programas educativos. Esta propuesta, pues, debe de proponer una forma de integrarlos, ¿sí? Debemos de pensar cómo integrar a los programas académicos y por lo tanto al aprendizaje de cada alumno, cómo llevar la cultura de paz al aula y cómo este aprendizaje pueda ser enseñado de tal manera que sea interiorizado por cada alumno de tal manera que lo pueda ir aplicando. ¿Esto para qué? Para establecer las bases de lo que les decía de la interacción armónica entre la convivencia en la familia, en el trabajo, con amigos, entre organismos, para mantener relaciones lo más sanas y más objetivas posibles. Hay que tener clara, como les decía, esta visión, elegir muy bien los valores que queremos, ver cuándo es pertinente hacer esta sinergia entre sociedad y organismos. Y bueno, lo que estamos haciendo hoy aquí es parte de eso, es parte de difundir la cultura de paz, es parte de que todos podamos pensar, hablar y opinar, tener nuestro punto de vista. Y justamente esta discusión, hablar, conversar sobre estos temas ya es parte de la difusión de lo que podemos entender como una cultura de paz el día de hoy, hablando desde la educación. Bueno, pues me gustaría mucho que pudieran pensar sobre este tema. Si tienen algo que comentar, por favor, ponerlo en los comentarios. Con gusto les contesto. Si te gusta la página, dale like. Y pues muchas gracias por escucharme. Soy Carla Sáenz.